Bueno, lo primero, agradecer la invitación, que ha sido un placer y es un placer estar aquí con vosotros hoy. Siento no haber podido escuchar al resto de ponentes, pero sí que estoy de acuerdo con lo que Marta de Bandalón ha dicho, muchas cosas que, Marta, te voy a repetir, voy a repetirme porque ciertas de las cosas son claras y considero que muy acertadas por vuestra parte. Como decía, primera parte, agradecer la invitación. Hago un comentario también y me ha hecho gracia el que dentro del programa que todos tenéis estemos dentro de la parte de juventud. Gracias de nuevo, es un placer que nos hayáis visto como bueno, sí, el nombre lo pone, pero las canas muchas veces y los años no acompañan en ello, pero en cualquier caso, bueno, un comentario gracioso nada más. Para nosotros el medio rural no es algo lejano, no es algo alejado de nuestra realidad. De hecho, en la pasada edición de los premios AGE 2014, uno de los ganadores fue una asociación, una cooperativa, mejor dicho, disculpad, vinculada al mundo perfectamente y 100% rural como es Campo Astur. Tenemos dentro de nuestros 270 casi asociados muchas organizaciones vinculadas al campo, vinculadas al sector primario, y queremos que esto crezca. También lanzo desde aquí una llamada para esas empresas, esos empresarios que bueno, sería un placer tenerles en nuestra asociación al margen de otras en las que por supuesto tienen que pertenecer. Para AGE, Asturias tiene, entre otras muchas cosas y vinculado al tema que nos tiene aquí hoy, dos cosas muy interesantes. Una es el turismo y otra cosa es otro aspecto importante para nosotros es el campo. Consideramos que una ha sido mucho más explotada que otra y que, de nuevo, enhorabuena por la iniciativa porque creo que tiene que dar la vuelta en lo que ha venido siendo, hasta ahora por lo menos. Existen aspectos negativos en el campo de Asturias. Marta los mencionaba y estoy totalmente de acuerdo con ella. La primera es el declive demográfico y entre ello pues entendemos la subida de la edad media, el ascenso de la edad media en los empresarios vinculados al sector primario y, por otra parte, esas pequeñas concentraciones empresariales que hacen que muchas veces subsistir sin un asociacionismo, sin una colaboración entre organizaciones, se haga realmente difícil. Son cosas del día a día que todos vemos, que todos aplicamos en nuestros negocios, pero que parece que el campo es un mundo aparte. Yo recuerdo, a mí me llamó la atención, son esas cosas que no te paras a pensar hasta que las tienes delante. A nadie nos sorprende si entendemos que una empresa tenga un programa para tener becarios en la organización, para que den soporte, para que den cobertura a ciertas necesidades de una organización, sea cual sea. Esto en el campo parece como que no tenía mucha cabida. Mi sorpresa es que hay organizaciones que están organizando, valga la redundancia, un programa de becarios para que el ganadero se vaya de vacaciones y pongan un becario que cate las vacas. Esto que puede ser una tontería, a mí me parece una revolución espectacular. El que alguien haya dicho el modelo de negocio que sigue una empresa distinta del sector primario pasa por aquí, y considero que este pequeño vuelta de tuerca que parece que hace 20 años el decirle a mi abuelo que tenía vacas que le íbamos a poner un becario que le catara las vacas mientras él iba de vacaciones, tampoco se iba de vacaciones. Estoy seguro que le habría dicho que si estábamos todos volviéndonos locos. Creo que es un grandísimo avance, sin ninguna duda. El campo pasa por un asociacionismo necesario para una supervivencia. Lamentablemente, tal y como conocemos el campo a día de hoy, bueno, entendemos que hay, y todos lo veis, muchas pequeñas empresas que el empresario es unipersonal en cualquier caso, es una empresa familiar que no tiene esa continuidad y que muchas veces es una economía de subsistencia en el mejor de los casos. Creemos que esto debe cambiar, creemos que hay herramientas para que cambie y no debemos de entender el campo como un sector aparte, sino como un sector más, que es lo que es y del que dependen otros muchos, porque es así, estoy convencido de ello. Esto que es muy sencillo de decir, sin duda lo difícil de todo esto es llevarlo a buen puerto y sin olvidarnos de que esto es una empresa. Los empresarios agrarios y los empresarios del campo son empresarios de pleno derecho absolutamente como cualquier otro empresario que tenga una multinacional o que trabaje en el sector como pueda ser el sector de las tecnologías. ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Al hecho de que
hay que buscar una rentabilidad. Muchas veces ese concepto de economía de escala no tiene una aplicación directa sobre el campo porque no da pie a ello, y precisamente es hacia donde nosotros creemos que se debería de ir, entre otras cosas. Un minuto ya es mucho. Hacemos un llamamiento a aquellas segundas, terceras, cuartas generaciones de empresarios, de hijos, nietos y bisnietos de agricultores, de ganaderos. Tenemos una preocupación por vosotros, queremos acercarnos a vosotros y que vosotros os acerquéis a nosotros, y sin dilatarme más, de nuevo dar las gracias a la organización. Será un placer, hoy es un placer participar, y enhorabuena por la iniciativa. Gracias.